Bueno, verles. Tenemos aquí visita con nosotros hoy de la iglesia hermana allá de Nueva Vida. Nueva Vida, en Balboa, ¿verdad que sí? Dios nos los bendiga. Me alegra verlos aquí con nosotros, compartiendo un ratito allí. El hermano ha estado con nosotros en otra ocasión, como en 3 ocasiones distintas, ¿verdad? En actividades de la iglesia, porque la hermana Raquel la ha invitado, y también en la actividad del estudio que hubo en casa de Raquel hace un tiempito atrás. Que Jesús ponía saludo en nuestra parte de ustedes, Dios me los cubra, Dios me los bendiga. Y vamos a orar, vamos a buscarle a que el Señor nos dirija en todo esto. Dios Todopoderoso, bendice a la iglesia que aquí se reúne, Señor. Amén, Jesús. De las distintas iglesias de tu Hijo amado Jesucristo. Yo te alabo y te bendigo, Cristo amado. Y yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón y a nuestra vida. Y que tú hagas en nosotros lo que tú has planeado, lo que tú deseas, Señor. Amén, aquí estamos Jesús. en tus manos, tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Amén. Así que, Señor, te ruego que pongas tus manos en nosotros. Amén. Y nos moldees según el diseño que tú de antemano preparaste, Señor. Tú sabes la manera en que tú nos vas a hacer. Tú has determinado hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. Tú dices en tu palabra que nos predestinaste para que fuésemos hechos conforme a la imagen de tu Hijo. También dijiste en Efesios para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor. Ahora yo te ruego, Dios, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón pongas toda disposición para seguirte y servirte. Amén. De tal manera que cuando tú hagas el llamado a nuestra vida, nosotros como ovejas podamos escuchar la voz del pastor. Amén. Como dice tu palabra, tus ovejas oyen tu voz y te siguen y tú les das vida eterna. Y no perecerán jamás. Gloria a Dios. Y nosotros creemos estas verdades en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo. Ahora, Señor, instrúyenos y enséñanos y prepáranos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Y Dios. hemos estado hablando de cómo compartir a Jesús de una manera exitosa. Dios me bendiga. Dios me los bendiga a todos. De una manera exitosa, por medio de una vida como abundante. Habíamos hablado muchas características, pero la semana anterior nos quedamos discutiendo acerca de cómo podemos lograr este propósito al cual Dios nos llama de compartir a Jesús. Y dijimos, número 1, que teníamos que ser sensibles a los no creyentes. Teníamos que acordarnos quiénes eran ellos y por qué estaban perdidos y por qué cómo se comportaban como perdidos. ¿Por qué? Están perdidos. No conocen al Señor, así que actúan como una persona que no conoce al Señor. Habíamos dicho que la gente actúa como actúa porque ellos son los que son. Habíamos leído hace un tiempo atrás la parábola del ruego hacia la pesca. La semana pasada discutimos 10 puntos de una iglesia centrada en sí mismo, en lo interno, o de 4 paredes. Y leímos del riesgo de esa iglesia. Esa iglesia por lo general termina porque la norma, ese tipo de iglesia por lo general termina de cerrar. Las personas envejecen, quedan unos mayorcitos y finalmente cierran. ¿Por qué? Porque están enfocados ¿en dónde? Hacia adentro. Pero cuando Jesucristo nos llamó, nos hizo un llamado ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Él dijo, ir, salgan, comenzando desde dónde, desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último, o sea que era hacia afuera. Dios nos manda a nosotros a salir. ¿Hacia dónde? Hacia afuera y hacer la diferencia. Luego, en segunda parte, dijimos que debíamos buscar oportunidades para compartir a Jesús. Habíamos dicho que la asignación que Dios nos había dado y que le habíamos preguntado de quiénes éramos responsables. ¿Y qué se contestó? Cuando hicimos la pregunta, ¿de quién tú eres responsable? ¿Qué se había contestado? Somos responsables de la familia. ¿De qué más somos responsables? De proclamar su palabra. De los vecinos, de proclamar su palabra. ¿De qué más somos responsables? De los necesitados. O sea, somos responsables de todas aquellas personas que están en nuestro círculo de influencia.
familiares, compañeros de trabajo, la gente con quien nos encontramos en el supermercado, la gente con que contactamos cuando vamos a pagar la luz, el agua. En donde quiera que tú vas, tú te encuentras con un prójimo. Tú no puedes salir a un lugar sin encontrarte con un prójimo. Y nosotros, Dios nos hace responsables. Debemos entonces hacernos siempre esta pregunta: ¿por quiénes somos responsables? Somos responsables por cada persona que conocemos, que Dios pone en nuestro camino. No podemos quedarnos callados, hermanos. ¿Somos responsables de salvarlos? No. ¿De qué somos responsables entonces? De llevar la palabra. Amén. De compartir, porque el que es responsable de salvar es Dios. ¿Ve? O sea, el Señor no te va a pedir cuentas a ti por algo que tú no puedes llevar a cabo. El Señor te va a pedir cuentas a ti por lo que Él te mandó a hacer, no por lo que Él no te mandó a hacer. Dios no mandó a ninguno de nosotros a salvarle el alma a nadie. Nos mandó a compartir a Jesús, que Él se encarga de salvarlo. Amén. Que seamos instrumentos y colaboradores en su obra, eso es otra cosa. ¿Ve? Pero nosotros somos responsables de una parte en específico, y la habíamos estado hablando. Debemos entonces, cuando conversamos con la gente, aprender a redirigir nuestras conversaciones. Y habíamos dado un ejemplo de un día que me encontré con este individuo que se le cayó una lata y me la pidió para reciclar. Y el Señor me abrió una puerta para hablarle a él acerca de la regeneración y del nuevo nacimiento. Dios siempre está proveyendo oportunidades para ti y para mí, para poder comunicarle una palabra que transforma vidas a las personas. Finalmente dijimos que íbamos a hablar de Ezequiel y que íbamos a leer unos textos bíblicos en Ezequiel 3, 19, 17 al 19. Vamos a buscar la Biblia en Ezequiel. Ezequiel 3. Junior, tú lo puedes leer. 17 al 19. Te lo voy a dar aquí para que. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. El hermano leyó hasta el 20, ¿verdad? Muy bien. Vimos que estábamos en Ezequiel 3. Bien. ¿Ezequiel qué era? ¿Quién era Ezequiel? Profeta. ¿Ezequiel quién era delante de Dios? Profeta. Delante de Dios, ¿quién era Ezequiel? Él era un profeta de Dios, ¿verdad? Y él tenía una encomienda. Él era la voz de Dios en medio del pueblo en el cual habitaba. Y la Biblia dice que él era un ¿qué? Un Playa. ¿Qué es eso? Alguien que está- ¿Es un mensajero? ¿Qué más? ¿Un vigilante? ¿Un enviado? ¿Un centinela? ¿Un guardián? Él era un guardián. Pregunta que yo le hago: ¿es usted un enviado? ¿Es usted una atalaya? ¿Tiene que usted estar alerta como un centinela y un vigilante? ¿Es usted un guardián de la verdad? ¿No dice la Biblia que tú y yo somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad?
verdad que debe ser como promulgada, esparcida por los cuatro extremos de la tierra. A través de estos estudios, Dios nos está haciendo un llamado hoy a ti y a mí, para que no sigamos indiferentes, para que nos apartemos de la comodidad y comencemos a caminar en aquello que Él nos manda, porque el tiempo está corto, los tiempos están cambiando, y tú y yo somos responsables, y la sangre de muchos está sobre nuestra cabeza. Pero miren la responsabilidad. La responsabilidad de Él era convertirlos a ellos en justos o en malvados. ¿Cuál era la responsabilidad de la atalaya? A amonestar, decir la palabra. Hasta ahí llega la responsabilidad. Usted nunca podrá transformar a nadie, pero sí puede ser un instrumento de transformación en las manos de Dios. Son dos cosas distintas. Ser un instrumento en las manos de un Dios vivo y poderoso, o ser el que cambia. Mire, hermano, cada uno de nosotros influenciaremos a las personas por lo que decimos o por lo que hacemos, querramos o no lo querramos. No importa, cuando usted habla, usted va a tocar la vida. Usted puede ser un elemento de Él o un elemento del maligno. ¿Puede ser un creyente en un momento dado un elemento del maligno? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que en la mayor de las posibilidades, cuando hablemos, en vez de estar sirviéndole al diablo, le sirvamos a Dios. Y que si en algún momento le hemos servido al enemigo por nuestras actitudes o por pecados escondidos nuestros o por maneras de vivir, que la gente nos mira y blasfema a Cristo, ¿qué debemos hacer? Lo habíamos dicho. Confesar. Confiese, pida perdón y siga para adelante. Confiese, pida perdón, abogado tenemos para con el Padre, y siga caminando en dirección a Jesucristo. No se detenga, porque es que no hay tiempo. Tiene que seguir caminando hacia adelante. Levántese en el nombre del Señor y camine hacia Jesús. Dios nos ha hecho responsables de hablar y de amonestar a los malvados. Y a nosotros no nos gusta. Jesucristo dijo que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Usted va a tener que hablarle a o sea que este trabajo no es para los de corazón pusilánime, débil, vacilante. Este trabajo Dios está haciendo un llamado a gente valiente, gente que le cree a Él. Amén. Hay que empezar a amarrarnos los calzones, o cómprese pantalones más apretados. Pero tenemos que saber quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí en la tierra. No podemos seguir perdiendo el tiempo ni jugando a club social. Por mucho tiempo el Señor me ha estado dando una palabra para la iglesia, para bregar con el corazón. Pero el tiempo de salir se está acercando. Y si tú no cambias, el Señor te va a llevar por el medio. Porque Dios va a hacer lo que va a hacer. Y el Señor estaba diciendo de la iglesia, es contigo. Y yo como pastor le estaba diciendo, quiero que todos entren, que todos vengan, que todos seamos usados, porque todos los que hemos creído en Cristo somos, ¿qué somos? ¿Ah? Somos atalayas. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué pasa si un atalaya se duerme?
¿qué pasa? Invaden la ciudad. Si una atalaya se duerme, invade la ciudad. Ok, o sea que Dios nos responsabiliza por la gente que conocemos. ¡Wow! Tan difícil que es ser responsable por uno mismo. Tan difícil que es ser responsable por uno mismo. Usted sabe. Hasta en mis sueños yo sueño con la iglesia de Jesucristo. Y cuando levanto en la madrugada, el Señor me habla de la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que Dios me habla tanto de la iglesia? Porque es su amada. Porque Él hizo un sacrificio. Él pagó un precio. Él pagó un precio. Porque Él la ama. Porque en la iglesia está el renombre de Dios. Él dice en su palabra: pueblo mío, para gloria mía los he creado. Y usted y yo tenemos que vivir de tal manera que traigamos renombre al Dios vivo y a su Hijo Jesucristo. Con todo. Ezequiel tenía que amonestar. Si no lo hacía, estas personas morían en su pecado, pero la sangre era, como dijo el hermano, sobre la cabeza. Él era responsable de ser fiel en compartir el mensaje de Dios con ellos, ya fuera que estas personas lo escucharan o no. Muchas veces el Señor nos va a amonestar. Muchas veces el Señor nos va a hablar. A mí me amonesta cada rato. Y entonces cuando me habla tengo que tomar una decisión, escucharlo o no. Y si no escucho a mi Señor, ¿qué pasa? Cuando Dios te habla a ti, tú tienes que tomar una decisión, escucharlo o no. Ah, es que Dios no me habla a mí. Ah, pues tú tienes un problema. Tienes un problema porque Dios habla de muchas maneras y de muchas formas, y aunque a sus siervos le habla de diferentes formas a cada uno, Él habla. Y sus ovejas oyen Su voz. y le siguen. Amén. Algunos le habla por la palabra, algunos al corazón, algunos en visiones, algunos en sueños, pero Dios habla siempre. Amén. A través de otra persona. ¿Sí? Dios usa a sus siervos, a hijos, para hablarle a otros hijos. Él hace eso. La cosa es que Dios nunca, a través de toda la historia, se ha dejado sin testimonio y sin testigos. Dios siempre va a levantar a alguien para hacer su voz en el desierto. Cuando murió Lázaro y el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro entre los muertos. ¿Qué fue lo que le contestó Abraham? A la ley y a los profetas tienen. Aunque se levantase de los muertos, ¿verdad? El asunto es que Dios te está llamando a ti, escuche bien, a hablar la palabra y a decir: escuchen o dejen De escuchar. de escuchar. Esa es tu responsabilidad en la escuela. Las muchachas, esa es su responsabilidad. No se escapan por ser niños. Si tú eres creyente, aunque seas joven, si tú eres creyente, aunque seas niño, tú tienes algo que otros no tienen. Amén. Si tú eres creyente, aunque ya estés jubilado de tu trabajo, nunca vas a estar jubilado de los trabajos del reino. Amén. No hay escapatoria de esta gran responsabilidad a la cual Dios nos llama. Nos va a pasar como a Aarón y a Moisés. A Moisés se lo llevaron trabajando, y a Aarón le quitaron las vestiduras, se las pusieron a su hijo, y ¿qué pasó? El Señor se lo llevó. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para este gran evangelio. Amén.
Bendito Dios. Somos responsables de compartir la palabra más maravillosa y más contundente de todos los tiempos, el glorioso evangelio de Jesucristo. Y somos responsables por la manera y el espíritu en que entregamos la palabra. Escuche bien, usted es responsable por la manera y el espíritu en que entrega la palabra. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cómo entregó la palabra de Dios? ¿Cómo la entregó? Con ánimo pronto. Mire, Jonás, en 40 días el Señor va a destruir este pueblo. 40 días el Señor va a destruir este pueblo. En 40 días el Señor va a destruir este pueblo. Nos vemos, adiós. Y se fue de Nínive. Cruzó por toda la ciudad, como yo crucé por este pasillo, diciendo, en 40 días el Señor va a destruir este pueblo. Y lo dijo lo más bajito posible, porque quería que se perdieran y se destruyeran lo más posible de Nínive. Y cuando el Señor tuvo misericordia por el cambio del arrepentimiento, mira lo que Dios hizo a pesar de esa clase de entrega. Mira lo que Dios hizo. Trajo al arrepentimiento a esa nación y tuvo misericordia. Y dice, por eso es que yo no quería que hablara así, yo quería que se lo llevara. Es que yo sabía que tú eras misericordioso, Señor, y yo no quería que tú tuvieras misericordia. Pero usted y yo somos responsables porque usted y yo tenemos un grado más alto de revelación que Jonás. Porque Jonás era profeta en el tiempo de la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted y yo somos emisarios de la gracia. Amén, Señor. Por lo tanto, es importantísimo que sepamos cómo entregamos el mensaje. Porque es un evangelio de gracia. Aleluya. Y de reconciliación. Por lo tanto, la manera de la entrega es importante. Cuando usted comparte el evangelio de Jesús con alguien, cuídese de que sus palabras no sean tal que hieran y creen barreras en vez de romper murallas para que Cristo entre. Escuche bien, porque a veces somos los creyentes los más terribles. Les voy a decir una verdad. En mi vida cristiana, yo llevo 20 y pico de años en el evangelio. Si fuera por los cristianos, yo estaría en el infierno. Porque me han hablado malo, me han insultado, me han maltratado en las iglesias, me han ignorado, me han echado a un lado, me han dicho un montón de cosas de la iglesia, me han sacudido, pateado, escrito de mí. Y esto, mis hermanos. Sin embargo, yo creo que solamente en 7 ocasiones fueron gente inconversa las que atentaron contra mi vida. En 7 ocasiones. El otro cientos de veces, no estoy diciéndolo literalmente, sin exageración, han sido creyentes. ¿Ven? Y eso fue un mal ejemplo. Yo vengo de una iglesia de otra denominación, no voy a mencionar, pero eso me pasó allí. Y cuando estuve en otra denominación también me pasó allí. Así que no tiene que ver con la denominación, tiene que ver con las personas. Significa que entonces en las iglesias hay muchas personas que no han madurado. Y por eso es importante que tú y yo comenzamos a meternos aquí día a día para madurar y para ser elementos de cambio, de gracia, de sanidad y reconciliación, y no elementos de destrucción. Estaba yo el otro día en una casa con una muchachita que quería irse de la iglesia a la cual pertenece. Yo como pastor de otra iglesia le hubiera dicho, pues vete a la mía, pero yo no le voy a decir eso. Porque eso está mal, eso es proselitismo. Yo le hablé a ella de qué ella puede hacer y cómo ella puede reenfocar su ministerio en la iglesia a la cual pertenece.
Eso fue ayer. Le hablé de su necesidad de tener un diario, una relación íntima con Dios y no depender tan solo. Ellos también tienen martes, jueves y domingo. Los cultos. Y yo le dije, ¿tú dependes más que de los cultos de los martes, jueves y domingo? Sí, ¿cómo te sientes? Seca, hambrienta. Te entiendo, le dije. Si usted depende para la vida cristiana de los cultos del estudio dominical, de los días de oración y del domingo, usted como creyente se va a morir de hambre. Y usted se estará preguntándolo, pero ¿por qué no crezco si yo voy todos los días de culto a la iglesia? Porque si usted come 3 veces a la semana, 3 veces nada más, en una semana entera, en 2 semanas y media, ¿qué le pasa a su cuerpo? Debilita, se muere. Decae y se muere. Si tiene un cuerpo como el mío, posiblemente dure 3 semanas y media. ¿Ve? Pero el llamado de Dios, te muere 3 veces. Coma 3 veces esta semana y no coma más nada. Eso es lo que estoy diciendo, 3 veces. No 3 veces al día, 3 veces en la semana. Y eso es lo que pasa. Dios nos está haciendo un llamado para alimentar a las naciones, pero nosotros mismos estamos hambrientos. ¿Qué le estoy diciendo, iglesia? No se conforme con lo que el pastor y los hermanos predicamos de aquí. Le estoy diciendo, alimente su alma diariamente con Cristo en su presencia, en oración y en palabra, de tal manera, escuche bien, que usted siempre tenga que dar agua fresca y pan saludable a los que se acercan a usted. Amén. Amén. Si usted nota, el pastor siempre viene con un estudio bíblico y una predicación saludable y balanceada por una razón. ¿En dónde lo recibe? ¿En la iglesia? Lo recibe en la casa. Y luego lo comparte en la iglesia. Mis momentos más tremendos con Dios son en mi casa, o en el patio, o en el baño, o en el automóvil, en la presencia de Dios, en los secretos. Y en ese secreto, ¿tú sabes lo que Dios va a hacer? Él va a recompensarte en público. Amén. Y vas a tener palabras de vida que comunicarles a otros. Amén. Te estoy animando a hacer tus propios estudios bíblicos, a meterte con Dios de verdad. Y si tú te metes con Dios, Dios se mete contigo. Amén. Para que cuando le comuniques a otros, tengas el corazón de Jesús, las palabras adecuadas de Jesús. Vas a entregar el mensaje de la manera correcta, porque el espíritu correcto te ciñe, el espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo es diligente. Dice la escritura que nosotros debemos ser aprobados, que usemos bien. La palabra de verdad. Pero para usarla bien y ser aprobados, ¿qué tenemos que hacer con esa palabra? Escudriñarla, estudiarla. ¿Ustedes se acuerdan del Chavo del 8? Don Ramón viene y le dice, devora los libros. Y él empezó a arrancar la página y a comérsela. No así, pero espiritualmente. Uno lee la palabra y estudia la palabra y hace la palabra se habla a uno y le habla a uno, porque Dios es hablando a través de la palabra de Dios. Y eso me pasa a mí cuando yo a veces me pongo a hacer el estudio bíblico. De hecho, ayer estaba haciendo uno y hoy estaba haciendo otro, y la palabra lo que hace es que se abre y comunica cosas que uno realmente no había visto en la misma palabra. Y eso lo que hace que enriquece el corazón de uno. Entonces cuando le toca a uno hablar, pues uno tiene que, es lo que tú dices, uno tiene que hablar, algo que hablar. Pero cuando uno está, como tú dices, mallado, no tiene fuerza, no tiene ánimo, ¿qué puede hablar uno si no tiene nada que decir? Pero cuando el corazón de uno está abierto a esa palabra, el Señor siempre pone algo que hablar, algo que decir. Y eso es importante. Ahora, otra cosa que yo quería decir es que siempre vamos a cometer errores. Siempre cuando se lleva el mensaje se cometen errores. Y es por lo que somos, ¿verdad? Somos la humanidad de uno. Pero que es bueno. Es bueno porque uno se levanta y sigue. Se levanta y sigue.
y sabe uno que está haciendo lo que le corresponde a Dios. Amén. Amén. Dios Señor. Mire, hermano. Tenemos 5 horas. No, 30 minutos. 30 minutos. Hermanos. El factor decisivo en esta búsqueda de oportunidades no es la respuesta del que escucha, es si entregamos la carta. Dios nos ha dado una carta, un tratado de paz. ¿Cuál es el tratado de paz? Que Jesucristo vino al mundo a reconciliar y que el tratado de paz fue sellado con un sello de sangre. Como dijo el apóstol Pablo, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados. Ese mensaje hay que llevarlo, son buenas noticias. Amén. Miren, la palabra testigo en el Nuevo Testamento, la hemos leído, está relacionada con el término atalaya usado en el libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás dijimos que la palabra mártir y la palabra testigos se relacionan? E inclusive la raíz de las dos palabras es la misma. Un mártir es un testigo y da su vida por el testimonio de Jesucristo. La palabra atalaya y la palabra testigo, que somos tú y yo, que damos el testimonio, también están relacionadas la una con la otra. Cada cristiano es una atalaya, por ende es un testigo. Nuestro trabajo es compartir. El trabajo de Dios es lograr los resultados. ¿Se acuerdan la canción de este señor? Mi trabajo es creer y el de Dios es hacer. ¿Ve? No me acuerdo ni del nombre del individuo, solamente me acuerdo de esa frase de la canción. Marcos Yarole. El que cantó Todo se lo debo a él. Pero él canta una canción que dice: mi trabajo es creer, el de Dios es hacer. La verdad es la misma. Nuestro trabajo es compartir. Dios se mete dentro de las personas y comienza a convencer por medio de su Espíritu Santo. Amén. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. El trabajo de Dios es producir una cosecha. Amén. Es Dios el que produce la cosecha. Tú puedes depender y confiar en que Dios hará su parte del trabajo. El asunto es si tú estás dispuesto a hacer la tuya. ¿Ves? Puedes confiar en que Dios va a hacer su parte, pero ¿estás dispuesto tú a ser uno que siembra la semilla o que la lanza? Ahí está la pregunta, ahí está el llamado del Señor. Al final, todos nosotros vamos a comparecer y no hay excusas. Cada uno de nosotros es responsable. Ahora, Él usa personas que alcancen a otros con el Evangelio. Cada cristiano es llamado a esto. Y aquellos que son llamados, Él no los deja sin herramientas. Él los equipa. No pienses que vas a ir vacío. Vas a ir con un Dios que va delante de ti y en tu retaguardia. Muchas veces cuando tú llegas a los lugares notarás que ya el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona, habilitando el terreno para recibir la semilla. Él solamente nos está llamando a ser fieles en compartir. Ahora, ¿dónde están las oportunidades? La tercera parte, la primera parte de En Busca de Oportunidades. Las oportunidades están ¿en dónde? En todas partes. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de L. Moody? ¿Han escuchado de él? D.L. Moody era un zapatero que no sabía escribir bien y tenía un problema con el habla porque mataba el inglés. Un día fue a predicar a Gran Bretaña, donde el inglés es sumamente culto, a la iglesia de un pastor que se llama F.B. Meyer, bien conocido comentarista de la Biblia de hace varios siglos atrás. Y luego que lo predicó, aquel pastor dijo: nunca más lo vuelvo a invitar, porque había matado la lengua real.
Sin embargo, aquí el pastor comenzó a notar que algo había sucedido en la iglesia. Todos los hermanos los estaban llamando, pidiéndole que volviera a invitar a este hombre. Los espíritus de aquellas personas, hombres y mujeres, comenzaron a llamar al pastor porque querían volver a escuchar palabra, porque la palabra de él, aunque mataba el idioma, despertaba el espíritu. Gloria a Dios. Porque aquel hombre caminaba cerca de la llama. Aleluya. Si tú caminas cerca de la llama, no importa que no tengas palabras rebuscadas que hablar, el Espíritu se encargará de encender los corazones de aquellos que escuchan y que presten atención a las palabras que dan vida eterna. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Y esto de un zapatero que hoy por hoy, después de Billy Graham, es la persona que persona por persona ha llevado más individuos a los pies de Jesucristo, cuando no existían micrófonos y televisión. Ahora, ¿qué hacía T.L. Moody para lograr tanta efectividad? Él tenía un enfoque distinto. Es el enfoque que tú y yo debemos tener. ¿Cuál debe ser el foco de nuestra atención cuando testificamos la palabra? Miren lo que dijo Moody, lo cito. Yo veo a cada persona que conozco con una gran P en medio de su frente. Él dice él porque él es gringo, lost. Él es estadounidense. Era. Bueno, está con el Señor. Amén. Amén. Para el Señor todos viven. Amén. 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 Pero él los ve con una gran P en medio de su frente. Y él decía, yo lo considero perdido hasta que sé que está salvo. Así él vivía su vida. Esa era su frase. Ahí termino lo de ayer. Quiero darle una serie de consejos para hablar. Cuando usted esté comunicando la verdad del Evangelio de Jesucristo, tú nunca te puedes equivocar de persona. Cuando tú comuniques la verdad, nunca te vas a equivocar de persona. Por una razón. Mira. Nunca te equivocarás de persona, pues cada persona que conoces está en dos condiciones. O está unida a Cristo, o no le está. Si le testificas a un creyente, encontraste a quién? A un hermano. Y te puedes gozar con él. Y dices, wow, otro hermano más de la familia. Te puedes regocijar junto con él. Si está debilitado, puedes ayudarlo y animarlo. ¿Para qué? Para que persevere en el Señor. Si el creyente es miembro de tu iglesia, lo puedes animar y urgir a que sea fiel y fructificar en el lugar donde el Señor lo tiene. Ahora, algunos de las personas que te encuentren, si no son creyentes, van a recibir a Cristo. Y pueden suceder dos cosas: que se reúnen contigo en el redil al cual tú perteneces, o que el Señor los lleve a otro redil. Pero como quiera, es la labor del Señor. Amén. No necesariamente tiene que ser aquí. Lo importante es que esa persona conozca a Jesús, que tenga esa relación íntima con el Señor. El Espíritu Santo guiará a la persona a una congregación en la cual ésta pueda crecer. ¿Sabe? Hay veces que el Señor envía a personas a otros lugares porque tal vez en esta congregación no creen, pero en otras sí. Y tal vez envía a personas de otras congregaciones aquí porque la congregación donde estaban no crecen, porque tienen que crecer aquí, porque el Señor es el que distribuye sus ovejas entre sus rediles. ¿Ve? Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad de reino ampliado. Sí, hermano.
Hay gente que ha sido salva en esa oficina, que me vienen aquí con quien yo he hablado, que están en otras iglesias. Adivina quién los envió a esas iglesias. El Señor me lo puso en su corazón. Yo llamé al pastor, le di la dirección a él y los envié. Y están perseverando en otras iglesias. ¿Conocieron al Señor en esa oficina? Porque si la persona vive lejos, en otro pueblo bien lejos de aquí, yo no lo voy a... ¿Ves? Hace un tiempo atrás vinieron unas parejas aquí, la mamá y el papá, y ellos venían de Carolina. El nene, ¿verdad? La mamá y el muchacho. Ellos me dijeron que querían ser miembros de esta congregación, pero viven en Carolina, ya está su trabajo. ¿Qué usted cree que yo le dije? Empecé a decirle, a urgirle que buscaran un lugar donde congregarse cerca de su casa, porque está fuerte. La mamá tiene 89 años. Y hacer viajar a una persona de 89 años para aquí, martes, jueves y domingo, es un abuso. Y yo tengo que considerarla a esa dama. Y a él también. Tampoco le voy a decir que se mude porque tiene su trabajo allá. ¿Ves? Hermano. Ahora, si descubres a una persona que no es creyente, entonces el mensaje es aún más necesario todavía. Lo que tienes que decirle a esa persona, si no es creyente, es mucho más importante, porque significa para esa persona la diferencia entre la vida o permanecer como está, muerto. Fíjense que no es la diferencia entre la vida y la muerte, porque muerto está. La Biblia dice que si tú no estás en Cristo, tú estás muerto. Así que este mensaje lo que hace es producir vida. Puede ser un encuentro en ese momento de cosecha, porque tal vez alguien ya ha sembrado una semilla en ese corazón, ¿verdad? En el cual la persona recibe a Cristo. O puede ser un encuentro de siembra donde se comparte la semilla del Evangelio, que se arraigará y crecerá en un momento dado. ¿En el momento de quién? Del Señor, que es el que da el crecimiento. Así que sin importar qué tipo de encuentro tú tengas, tú puedes depender del Espíritu Santo, que te usará como un testigo. Puede que no dirijas a esa persona al Señor en ese tiempo, pero tú puedes estar seguro que estás proveyendo un mapa en el camino. Que aunque la persona en ese momento no te entristezca, porque tal vez en el camino esa semilla germine. Así que dale con gozo, siémbrala con lágrimas, ora por esa persona. Debe ser sensitivo a la dirección del Espíritu Santo. Debes saber a dónde Dios te llama. ¿Se acuerdan Felipe? ¿Quién es Felipe? Felipe era un diácono que tenía otro don, el de evangelista. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué pasaba con Felipe? Mayormente Dios lo usaba ¿con quién? ¿Con uno o con multitudes? Con multitudes. ¿Quién? El que esparció el evangelio en Samaria fue Felipe. Fue uno de los que comenzó a predicarle a los gentiles. Ajá. Hay una cosa que a mí me preocupa, y es que con estas cosas pues uno tiene que tener cierto cuidado, en el sentido de cuando uno le predica a una persona y al lugar donde va, está bien, el Señor lo mueve, pero yo pienso que hay una responsabilidad dentro del discipulado de parte de uno con esa persona, y uno tiene que ser juicioso, porque no todas las congregaciones Están preparadas para... tienen una buena doctrina, tienen un buen mensaje que les pueda llevar a ellos. En el caso tuyo, pues tú eres pastor y tú conoces varias pastores de iglesia, y tú puedes ubicarlos. Pero en el caso de nosotros, si son personas cerca, pues el mejor lugar para que estén, creo yo, es aquí. Y yo lo traería para aquí. Y lo discipularía aquí. O sea, no lo alimentaría para que se fuera para otro lado. ¿Por qué? Porque yo sé que el alimento lo estamos recibiendo aquí. Entendemos también que hay personas, como tú dices, ¿verdad?, que viven bien lejos, no pueden, pues entonces se trata de ubicarse. en un lugar donde tengan buena Pero la responsabilidad de uno
tiene que estar en que uno, si no conoce una iglesia que la persona pueda ir a un lugar diferente, debe de investigar y preguntar, porque tampoco lo vamos a tirar hacia el pelado para que caiga donde caiga. ¿Es cierto, hermano? Eso es verdad. ¿Qué uno hace entonces? Ese día le pide permiso al pastor y empieza a buscar cultos de otras iglesias. ¿Y qué usted hace? ¿Qué tú haces? Averigua en el área. O le pregunta al pastor si conoce a alguien, alguna iglesia de buena enseñanza, que pueda recibirles algo. ¿Ve? O le pregunta a algún otro pastor que usted conozca, que usted sepa que tenga buena enseñanza bíblica. ¿Ve? O va usted. En aquel caso, en el caso que yo envié, yo conocí a la persona. ¿Ve? Pero mire. Lo que pasa es que a veces entendemos que el mensaje de salvación se limita a llevar ese mensaje nada más, pero es mucho más. O sea, yo predicarle a alguien es mucho más, porque hay una responsabilidad de mi parte, y eso tiene que estar bien claro cuando yo le predico a alguien, porque la verdad es un niño en Cristo, y entonces el niño no sabe qué hacer. Yo como maduro, ¿verdad? Como cristiano maduro tengo que el mensaje, yo tengo que cuidar eso, porque no es mía, es el Señor. Amén. Mire lo que yo hice. A ese muchacho yo lo llamo cada mes y medio. ¿Por qué usted cree que yo hago eso? La última vez que lo llamé me dijo que se estaba bautizando, que ya era miembro y le estaban dando discipulado en la iglesia. Estaba asistiendo con su hermana en la iglesia. Se llama Eric. ¿Dónde lo conocí? En el hospital. Era mi compañero de cama. Pero no fue allí que conocí al Señor. Allí yo le hablé la palabra por 7 días. Cuando me fui del lugar y él salió del hospital, pasaron 3 semanas y él me llamó. Yo le había dado el teléfono si algún día necesitaba un amigo. Me llamó llorando y vino aquí y hablamos, y allí recibió a Jesús. Entonces allí fue que yo hablé con él. Tienes un lugar, conoces a alguien que vaya a una iglesia, conoces esto de este lado. Cuando me mencionó a dónde iba y me dijo el nombre de la persona, yo dije, tremendo, yo conozco a esa persona, la enseñanza es buena, ve para tal lugar. Hay que tener cuidado con eso, sí, que tú no le estés dando las ovejas de Dios al diablo. Hermano, debemos ser sensitivos a Dios cuando compartimos el evangelio. Les voy a explicar una cosa. Una ocasión estábamos en la iglesia, en una iglesia predicando, pero estábamos en el baño y había un conserje. Y este conserje, usted no ha estado en lugares que el Señor como que le dice, háblale la palabra a tal persona. Pero en 5 minutos empezaba la predicación. El conserje era el conserje de esa iglesia, pero no era creyente. Y simplemente trabajaba como conserje allí, no conocía a Jesús. En 5 minutos, yo no sé cómo Dios hace eso, pero Dios es Dios. Amén. Se pudo hablar con este muchacho en un baño de una iglesia, y aquel hombre le entregó su corazón a Jesucristo. Gloria a Dios. Y ya tenía iglesia donde asistir a lo que estaba trabajando. Él pudo recibir, pero en ese momento fue que me iba a salir del baño, el Señor pone en el corazón, háblale. El Señor ya había preparado su corazón, aquel corazón estaba fresco para recibir una palabra del Señor. Todavía ese muchacho, ya no es muchacho, pero todavía persevera en las cosas de Dios. Mire, hermano, a veces luchamos y pensamos, este no es el momento apropiado para hablar la palabra.
Deje que Dios decida el momento apropiado y muévase en obediencia al mandato del Señor. Pero para eso tiene que ser sensible ¿a quién? A la voz de Dios y a la necesidad de la persona que está al frente. Tiene que usted estar sensible. La manera de Dios de obrar siempre nos sorprenderá, porque muchas veces cuando usted piensa que tiene a Dios figurado, Dios le lanzará una curva. Dios te va a lanzar una curva, porque Él puede hacer lo que Él quiere hacer en segundos, en minutos, en horas, en días, en meses, etcétera. En fin, el tiempo es del Señor. Y Él puede hacer que el tiempo obre a su favor y hasta que se extienda y se detenga. ¿Cuántos tienen aquí experiencia en que se ha detenido el tiempo? Amén. ¿Sí? ¿Ha pasado? Sí. Yo estaba en un lugar donde el tiempo se ha detenido y las personas también se han quedado así. ¿De verdad? En claro, cuando el Señor me tocó y me dijo, tu tiempo ha llegado. Acelero tu proceso de sanidad. Fíjate, aceleró un proceso. Pero el tiempo se detuvo. ¿Qué te pasó a ti? Que se me hacía tarde para venir a la iglesia y el Señor me decía, tienes que ponerte a orar por una familia. Y yo decía, Señor, pero si faltan más que 2 minutos y ni siquiera me he bañado. Y el Señor me decía, pero tienes que orar por aquí que te voy a poner en tu corazón. Y yo miraba el reloj y lo que faltaban eran como 10 minutos para las 9:30. Y dije, pues Señor, me voy a poner a orar porque tú me estás mandando. Entonces me puse a orar por la familia, estuve un rato orando, intercediendo por esa familia que el Señor me había puesto. Me bañé, me vestí, llegué a la iglesia y no era a las 9:30. ¿Y a qué hora fue que comenzaste? Faltaban 2 minutos. Faltaban 10 minutos para las 9:30. Faltaban 10 minutos para las 9:30. Ok. Tú estabas ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Al Señor. A mí Dios me asombra. Yo tengo que glorificar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces el Espíritu de Dios ya está trabajando en una persona y se ha abierto camino a su corazón de manera que la persona estaba ya lista para recibir el mensaje salvador. Aquella persona del baño ya estaba lista. Estaba madura, right, en inglés. Como un guineo maduro de esos que están a punto de volverse brown. Así está. Así estaba esta persona. Ahora, las oportunidades que Dios nos da son citas divinas e históricas. Escuche bien, lo que para nosotros parecen casualidades, para Dios es propósito y ordenación. Amén. Nosotros creemos que fue chivo, pero ya estaba escrito que iba a suceder. Nuestro Padre amoroso arregla u orquestra citas divinas para que nosotros compartamos a Jesús frecuentemente y en toda clase de lugares y aún para distintos propósitos. Repito, nuestro Padre amoroso se arregla u orquestra citas divinas para que nosotros compartamos a Jesús frecuentemente. Señor Padre, repítele eso mientras duermen todos los días de su vida hasta que mueran. Ustedes estén durmiendo frecuentemente. Ok. Hermano. Frecuentemente. Escuche, amado hermano, para toda clase de lugares y para distintos propósitos. ¿Qué es una cita divina o histórica? Es cuando el camino de un testigo obediente. ¿Quién es el testigo obediente? Tú. Te estoy señalando a ti. Tú eres el testigo obediente. Yo soy el testigo obediente. Amén. Amén. Aleluya.
Cuando el camino de un testigo obediente se cruza con el camino de una persona en la que Dios va a obrar. Eso es una cita divina. Vamos a llamarle a esa persona un sediento. Vamos a llamarle a esa persona un hambriento. Vamos a llamarle un buscador. Una persona que está buscando algo y no se da cuenta que es el Espíritu de Dios que está obrando en él para cumplir sus propósitos de gloria. Amén. Él sabe que tiene una necesidad, él sabe que está buscando algo, pero busca y no lo encuentra. Porque es que Dios ha despertado su corazón a una necesidad que antes no poseía. Porque antes vivía completamente de espaldas, pero Dios ha despertado su corazón a nuevas posibilidades. Amén. Y de momento el Espíritu de Dios tiene a alguien a un lado. El testigo obediente. Felipe. Pero hay un buscador en una carroza leyendo unas palabras, pero no las entiende porque no sabe si habla de él o de otro. Y Dios concerta la cita histórica que transformará la vida. Señor. Esto se repite vez tras vez en la vida de muchos Amén. en el mundo. Cuando una persona constantemente está diciendo, yo no creo ni en el Espíritu Santo, Ay, ¿cómo Padre. va a abordar una persona así? Yo era uno de esos. Ni en la luz eléctrica. En estos tiempos Probando. fueron así. Eso no importa. Yo no creo ni en el Espíritu Santo. Es que eso no importa. Puede ser el ateo más grande, porque al final de cuentas, Dios es el que va a transformar el corazón. Pero ¿cómo uno le busca la conversación o le entra el tema? Yo te voy a enseñar. Pero hoy no es el día. Okay. Yo te voy a enseñar, pero hoy no es el día, pero te voy a enseñar lo que el Señor me ha enseñado con eso. ¿Ok? Pero al final de cuentas no importa lo mucho o poco que sepa, porque es la obra del Espíritu de Dios que rompe al hombre. Por más cerebrote que te crean, cuando el Señor va a quebrantar a alguien, puede ser cabezón o cabecita, y Dios viene. Él decide qué tipo de ¿cómo se llama? El rompe ese de nueces. Eso mismo. Él decide el tipo de cascanuez que va a usar, si es uno para un coco o uno para un almendro. De lo que hay que le tienen tratado y sobre todo simuladamente en el Espíritu. Pero hay otras cosas que puedes hacer. Y vamos a hablar de eso más adelante en la clase. Está aquí escrito en esta próxima página. No te adelantaste, que es en el tiempo. Esa es tu duda y esa duda va a ser contestada. Y también vamos a buscar maneras de aquí practicar nosotros cómo compartir el Evangelio, para que usted no se vaya desarmando. El propósito de esta clase también es preparar formas y hacer encuentros para que usted comience a practicarlo. Y vamos a ir afuera y lo vamos a hacer. Amén. O sea, es teoría. Y practicar. Amén. Amén. Ok. Vamos a ver. Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias. Gracias por la iglesia que se reúne hoy. Y gracias por los hermanos que no se han podido reunir. Yo te ruego que tú me los cuides y los guardes a todos ellos, los bendigas, bendigas sus vidas. Jesús, llévanos con bien en el camino. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de tu instrucción. Úsanos a cada uno de nosotros como instrumentos tuyos, fuertes, poderosos. Derrámate sobre cada uno de nosotros. Amén, Señor. Acompáñanos, Señor. Como tú siempre nos acompañarás, como lo dijiste, como lo prometiste, que no nos dejarías. Queremos, Señor, ser usados por ti. En nuestro trabajo y en todos los lugares donde tú nos envíes, Padre, aquí estamos. Amén. Tómanos, guíanos, pescadores de hombres, como prometió tu Hijo. Señor Jesús. Queremos que hagas de nosotros pescadores de hombres. Aquí estamos. Gracias, Jesús. Envía a tu iglesia, llévalos con bien en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Antes de que se me vaya, Señor.